a compartir en el capítulo 2 del libro de Efesios un tema ahí central en el culto anterior. Felipe estuvo hablando sobre la salvación y en un contexto también bastante profético de los profetas. Hoy día y del Antiguo Testamento mirando hacia lo que Dios quería realmente hacer y otros aspectos más. Pero hoy queremos hablar también en ese mismo contexto de la salvación. Queremos ver algunas cosas que son importantes. Eh, Vamos a tener una manera distinta hoy día de presentar los puntos. Alicia me va a ir ayudando en el momento que le indique, porque hay un himno que es el himno 330 que dice alcancé salvación. Es un himno muy hermoso. Y yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia en mi pueblo, en Vilcún, y tenía unos 14, 15 años, había un coro de voces, como habían antiguamente en nuestras iglesias, un coro así polifónico. Me acuerdo de las primeras voces, segunda voz, el tenor y bajo, tenía cuatro voces y habían hermanos ahí con muy buena voz y cantaban este himno de una manera también bien especial y eso como que se queda grabado, no desaparece en el tiempo, en la memoria del recuerdo. Y es un himno que habla acerca de la salvación y justamente el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en el libro de Éfeso y especialmente en el capítulo 2 eh, para hacer algunas clarificaciones. Y una de las cosas que el apóstol quería que los hermanos tuvieran claro es que una vez que se es salvo, no hay que buscar salvación, hay que vivir la salvación. Son dos cosas muy diferentes. Porque en ese tiempo, a pesar de que eran hermanos de la iglesia, muchos seguían buscando salvación, porque los confundían a veces los judíos con sus conceptos de la ley de Moisés y todo eso, y también porque habían otros grupos como griegos que los confundían con otros pensamientos de los cultos paganos. Y en verdad la salvación, cuando viene, hay que experimentarla, hay que vivirla, hay que sentirla en nuestra vida. Si no, pierde el sentido o no se ha alcanzado de verdad. Entonces, hoy día también, en nuestro tiempo, uno se da cuenta que hay personas de iglesia que andan buscando salvación. Y en verdad eso no debiera ser, no debe ser, porque una vez que Dios realiza la obra en nuestra vida, la salvación es una realidad y hay que vivir en ella, hay que desarrollarnos en ella. Entonces, Pablo quiere animar a la iglesia y a la vez que establecer los fundamentos de la salvación. Por otro lado, quiere que todos, en este caso, estén conscientes de la poderosa obra de la salvación, que la salvación es una obra poderosa de Dios en nuestra vida. La salvación no es un acto de Dios para recompensar nuestras vidas, bajo ninguna circunstancia. La salvación tampoco es la búsqueda del hombre y es sus grandes esfuerzos para poderla lograr. La salvación es la obra de Dios, la obra voluntaria, el acto voluntario de Dios para traernos hacia Él, para recuperar nuestra identidad desde la creación a, a ser parte de su pueblo, vivir en Él. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, paréntesis, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios bendiga su palabra. Y lo que vamos a pensar son 3 ideas sobre este pasaje. Y la primera es sobre la grandeza de la salvación. En verdad, no hay una obra más grande que la obra de Dios sobre nuestras vidas. La salvación de cada uno de nosotros es un milagro extraordinario. Si creemos en los milagros, debemos creer que la salvación es un milagro de Dios sobre nuestra vida, porque nuestra condición, ya fuera personal o como algunos también dicen, en Adán, no era la mejor. Las condiciones no las teníamos para ser salvos ni para alcanzar salvación. Al contrario, era condenación. Entonces la salvación es un acto grandioso, maravilloso. No es algo religioso, a veces lo tomamos como muy religioso. A veces lo tomamos como un algo que se nos ha transmitido a nosotros y por eso hemos llegado a ser salvos. Tenemos que reconocer que la salvación es un acto grandioso, es un acto de grandeza de parte de Dios. Según los primeros 3 versículos que leímos, miremos algunas cosas de donde fuimos rescatados. Hay 3 conceptos aquí. El primero es que fuimos rescatados del pecado. Eso implica lejanía de Dios y viviendo como no agrada a Dios. La palabra pecado es cerrar al blanco, ¿no? Esencialmente esa es la definición. O sea, estábamos equivocados. Caminábamos lejos de Dios, en una dirección que no era hacia Dios, sino muchas veces alejándonos más de Dios. Nosotros siempre, cuando pensamos en pecado, pensamos en cosas puntuales, pero en actos o en hechos puntuales, pero pecado es errar, es caminar lejos de Dios, es alejarse de Dios, involucra todas las demás cosas. Lo segundo, en esta idea de por qué, de dónde nos sacó, dice que nos rescató de la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo tiene que ver con lo socialmente aceptable, con la identidad propia, o sea, la persona vive como quiera, como desea, se mueve, se desplaza según sus propias maneras, su propia forma, y encuentra que todo es bueno, eso es lo socialmente aceptable, encuentra que todo es bueno, todo lo del entorno, todo lo que pasa, todo es bueno. Y lo tercero dice que nos rescató de los deseos de la carne. Esto implica no alimentar el espíritu, no buscar a Dios, no tener una capacidad de responder a lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando que Dios nos rescató de hechos punibles, se puede decir, en el sentido de culpabilidad, de situaciones sobre todo que marcaban nuestra lejanía de Dios y donde el gran ausente de nuestra vida era Dios. Y eso es lo que está mostrando en alguna manera también los versículos 2, del 1 al 3, es nuestra lejanía de Dios que teníamos antes y que vivíamos en esa realidad y nos movíamos en esa realidad. Y Pablo lo da como un hecho del pasado, y eso es muy interesante, lo da como un hecho del pasado, porque la salvación tiene que ver con un acto presente y también con hechos del futuro, pero aquí lo da como un hecho del pasado, todo esto que tiene que ver con esa forma de vida, alejado de Dios, sin esperanza, dice en otra parte, en otro lugar. Entonces, para ser más práctico en esto, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer el milagro extraordinario de Dios de habernos salvado, de haber asumido esa tarea en un acto voluntario y de rescatarnos. Y debemos entonces ahora vivir en esa alegría, mirar hacia atrás, pero no irnos hacia atrás, no regresar hacia atrás, sino mirar hacia atrás como un referente de lo que ha sucedido en nuestras vidas.
Y según Pablo en este versículo, en este capítulo y en general en todo el libro, la salvación de nuestras vidas es el acto más maravilloso que Dios ha realizado en nosotros. Y es el acto más maravilloso que Dios realiza en la creación de todo lo creado, el acto más maravilloso de Dios en nuestras vidas. Así que vamos llegando hacia el fin de este primer punto de lo que estamos pensando, y Alicia se va a ir preparando, porque vamos a parar aquí para escuchar la primera estrofa del himno 330 y el coro, y después vamos a entrar a la segunda parte, pero escuchemos bien lo que dice el himno y podamos realmente sentir esta realidad. De paz inundada, mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Amén. Entonces ahí habla en alguna manera de paz, la paz de esa paz que trae lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y se proclama la salvación. En el coro se proclama la salvación y se proclama como un acto, como un hecho real en nuestra vida. No es alcanzaré, no es si puedo alcanzar, dice alcancé, es un hecho concreto y puntual de lo que está diciendo ahí. Y por eso dice Pablo, nos dio vida, nos rescató de todo esto. Vamos al segundo. El primer punto era la grandeza de la salvación. El segundo es los fundamentos de la salvación o de la salvación, cómo Dios lo ha hecho. Dios nos ha cautivado de una manera profunda y nos ha llevado a través de este hecho de la salvación a lo más alto que nosotros podíamos alcanzar. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho, alzaré mis ojos a los montes, mirando desde abajo hacia arriba. Está siempre esa perspectiva de mirar desde abajo hacia arriba. Sin embargo, en este acto, en este hecho tan fundamental, tan importante de Dios en nuestra vida, nos eleva tanto que ya no miramos desde abajo, podemos mirar desde más arriba y desde bien arriba, porque nos ha llevado a la presencia de Cristo. La mirada es otra, la condición es otra. ¿Cuáles son los fundamentos de esta salvación que Dios ha puesto? Según lo dice ahí los versículos 4 al 6, es un acto de misericordia y de amor. La misericordia es una palabra muy usada en la Biblia y más todavía la de amor. Dios se atreve a actuar y a realizar un plan, un proyecto después de la caída, la desobediencia, se atreve a realizar un proyecto extraordinario, como ya dijimos en el primer punto, en favor nuestro. Y los fundamentos de ese actuar de Dios es Él mismo, es su misericordia, es su amor, es lo que Él es en sí. Cuando nosotros hablamos de los atributos, las cualidades de Dios, hablamos de su misericordia y de su amor. O sea, actúa sobre lo propio suyo. Nada de lo nuestro, porque por nuestra condición no podría ser de otra manera. Y en ese acto de misericordia y de amor se comienza a producir la gran obra de Dios en nuestra vida. Y uno de los textos dice, nos da vida o nos dio vida. Eso quiere decir, cuando habla que nos dio vida, no está hablando de una resurrección en términos espirituales solamente de haber aceptado, de haber creído. Esto implica que Él perdonó todos nuestros pecados. Por eso es que se anula el pasado. No hay otra manera de anular el pasado.
el pasado lejano y cercano, no hay otra manera de anularlo, sino es a través del perdón. Y Dios quiso perdonar. Y lo que había la caída de Adán pudo haber provocado la desconfianza y Dios decir, si yo lo perdono y pensar y pueden volver a caer nuevamente, podría haber provocado la desconfianza, pero Dios no es desconfiado. Él confía que su creación puede responder, confía en nosotros a pesar de nuestra condición y por eso Él perdonó todos nuestros pecados sin comprometernos a nosotros en poner algo. Por eso dice, por gracia soy salvo, sin que nosotros tengamos que ofrecer un gran sacrificio, buscar la forma, buscar la manera. Lo hace desde una manera directa, solamente descansa en Él. Y también en este punto podemos decir, para mí el último texto ahí, el versículo 6, es uno de los textos maravillosos. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Y aquí se viene a producir el sentido real de la obra de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos quiere Él poner y sustentar nuestra vida? Uno puede preguntarse, después de haber estado de una manera tan baja y tan alejado de Dios, ¿cómo ahora Él ha permitido y nos ha llevado a lugares muy altos? Por eso dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿no? Con Cristo y en Cristo. Y por eso pensaba, después de estar en lo bajo, después de estar hundido, nos lleva a su lado. Y ahí se comienza a establecer el sentido de la cercanía. Esta es la obra. La salvación es lo que realmente nos acerca a Dios. Y podemos vivir en Dios, relacionarnos con Dios, crecer en Dios. Dios nos ha dado la confianza de que podemos creer en Él, que podemos entender que Dios hace cosas maravillosas en nosotros, en nuestra vida. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo creo que uno, a veces cuando está en algún lugar y lo sientan al lado de una persona importante, uno se siente bien. Y a veces se siente como extraño de que lo hayan sentado ahí, pero se siente muy bien. Imagínense lo que dice el pasaje, que Dios nos ha sentado con Cristo, o para entenderlo mejor, nos ha sentado al lado de Cristo. ¡Qué tremendo privilegio! Por eso que decíamos, la salvación tiene fundamentos extraordinarios. Es como que no hay límite con lo que Dios puede hacer en nuestra vida y hacia dónde Él nos quiere llevar. Por eso, cuando hablábamos cómo Dios establece su misericordia y ese gran amor para tocar nuestras vidas y para salvar nuestra vida. Quizás a veces nos quedamos mucho diciendo, no soy digno, no éramos dignos, pero Dios ha cambiado todo eso y nos ha puesto en otra realidad para hacernos entender de que la salvación no es nuestra, porque si nosotros hiciéramos esfuerzo, podríamos decir, oh, qué digno he sido, qué digno que esto he logrado, esto otro. Solamente ahora tenemos que depender de Dios, depender de Él. Aquí se marca una gran diferencia con lo que era el pasado. Por eso que Pablo celebra tanto en muchas de sus cartas de que Dios nos haya rescatado de la forma de vida, nos haya rescatado de situaciones tan dificultosas para nosotros y nos ha traído y ahora nos ha puesto donde estamos al lado de Cristo. No tenemos que mirar para el lado para saber que Él está a nuestro lado, que Él es nuestro compañero, que Él nos ha levantado, que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido. No tenemos que tocar ni codear hacia el lado para saber que Él está ahí, pero nos ha llevado a tal altura que compartimos con Cristo ahora una realidad diferente, contenido diferente de nuestra fe. Escuchemos ahora entonces la tercera estrofa y el coro también. Y escuchemos lo que dice. Feliz yo me siento al saber
demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Y ahí tenemos entonces la tercera estrofa de lo que está hablando ahí, cómo el Señor ha hecho ese cambio tan grande. Entonces, en el tercer punto, que es nuestro último punto, vamos a ver los grandes propósitos que Dios tiene o tenía y tiene en nuestra salvación. Los grandes propósitos. Y aquí está quizás lo que debiéramos comprender mucho mejor y también asimilarlo en nuestra vida. El versículo 7, lo primero que dice es una palabra, un verbo, mostrar. El versículo 7 dice, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y aquí comienza a verse el gran sentido de la salvación. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Es porque tiene un propósito, y en ese propósito es mostrar. Pero dice, mostrar en los siglos venideros la abundancia de las riquezas, y continúa el texto. La palabra siglo no está definida en cuanto a qué tiempo, a un tiempo tan cronológico. Es una idea que nos habla del tiempo de Dios. Pero cuando Pablo dice mostrar, es como que se abre el horizonte y la cortina para ver una nueva realidad. Y todos los que han sido salvos en Cristo viven y ven una nueva realidad en su vida. No es posible ser salvo y no ver una nueva realidad. La salvación nos lleva a este nuevo horizonte que decía, y habla de las abundantes riquezas de Dios y de todo aquello. Y aquí es donde está el gran cambio de nuestra vida producto de la salvación. Porque dejamos de depender del pasado y de mirar el pasado y de atribularnos a causa del pasado. Ahora nuestra mirada está en presente y futuro. Se abren las puertas hacia adelante. Y eso es un sentido de esperanza. Es un sentido eso realmente es un sentido de una nueva vida. Pero aquí hay que alinear las cosas de una manera muy importante, porque cuando llegamos a Cristo y encontramos a través de Cristo, llegamos a la salvación, a veces nos trasladamos demasiado y empezamos a pensar solamente en la vida celestial, en la vida después que partamos de este mundo. Pero Pablo no está pensando en eso. Está pensando que nuestra realidad de ahora, que tiene que ver con la realidad del presente, está también contagiada, si así podemos decirlo, con lo que podemos mirar hacia adelante con el futuro de nuestra vida. Ya nuestra mirada es más larga y podemos mirar hacia adelante con mucha esperanza lo que Dios tiene para nosotros, porque habla de las abundantes, de la abundancia, de las misericordias, de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué ha cambiado el sentido de nuestra vida? Hay una reinversión, una nueva realidad, una nueva manera de apreciar y de entender la vida, pero también una nueva manera de entender a Dios y de una nueva manera de entender a la persona de Cristo Jesús en nuestra propia vida. Mostrar, el verbo entonces, Dios nos ha salvado, pero aún no ha parado. Quiere mostrarnos cosas todavía mejor para nosotros, para nuestra vida. En las mañanas de la oración se conecta un hermano del norte y a veces causa como risa lo que él dice porque tiene un lenguaje muy metafórico, ¿no? Pero en verdad es un hecho muy sustentable de su fe. Por ejemplo, él dice que cuando parta de este mundo va a estar muy contento porque ya no va a pagar más la luz. Porque dice que Dios es luz y allá lo va a tener todo, entonces no va a tener que ir a pagar la luz ni andar preocupado de pagar la luz.
Hace una metáfora ahí de eso. Pero es una realidad. Entonces aquí las abundantes riquezas de Dios es cómo Dios puede engrandecer y fortalecer nuestras vidas espirituales y nuestro entendimiento acerca de Él, que podemos vivir en un gozo permanente en nuestras vidas, aún a pesar de nuestras propias dificultades. Vivir en un gozo permanente y en una realidad tan distinta que nuestra vida se va llenando de eso tan maravilloso. Lo otro, en los grandes propósitos de Dios, dice que todo lo hace por gracia, dice, por gracia soy salvo. Nosotros nunca habríamos podido superar por nosotros mismos nuestra condición. Está establecido así en la Biblia, pero también lo vivimos en nuestras propias experiencias personales, que desde nuestra propia realidad no habríamos podido superar nuestra condición. Por eso Él nos vino a rescatar. Cristo vino a eso, a rescatarnos, porque sabía que no era posible que desde nuestra realidad, desde nuestra capacidad, desde nuestro conocimiento, no era posible que pudiéramos dar este gran paso de la salvación y alcanzar el nivel que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, por gracia, todo se ha transformado ahora en un acto de fe. Solo en un acto de fe. No habríamos tenido los recursos para pagar todo, y por eso el Señor lo hizo de una manera gratis. Realmente podríamos decir en una frase muy conocida entre nosotros, Dios se pasó, ¿no? Se pasó en lo que hizo, porque no solamente nos pudo rescatar y nos rescató y nos cambió la vida, sino que tomó Él la iniciativa y el costo y todo lo que costaba lo asumió Él. Y eso es solamente un acto de amor y de misericordia. Muchas veces no sabemos agradecer realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, porque no lo hemos dimensionado, porque no nos hemos detenido a pensar en lo grande que Dios ha sido con nosotros, en lo inmenso de su amor, en lo inmenso de su misericordia. La vida a veces no nos deja pensar en eso, porque vivimos preocupados de otras cosas, vivimos sacando cuentas de otras realidades, pensando de otras situaciones. Pero cuando nos detenemos a pensar, cuando reflexionamos en esto, realmente Dios ha hecho una obra maravillosa y eso es lo que Pablo está destacando aquí. Y por último, en este punto de los propósitos, dice el Señor que somos hechura suya. En el versículo 10, por ahí, sí, en el 10 está hablando de eso, porque nos muestra que hay un nuevo diseño en nuestras vidas. Ya no somos los mismos. Nadie que ha conocido a Cristo, nadie que ha llegado a la salvación que estamos hablando es el mismo. Hay un nuevo diseño. Dios ha diseñado algo nuevo y nos ha diseñado algo nuevo. Y ese diseño nuevo en nuestra vida tiene un propósito. Ese es el diseño que Dios quiere mostrar al mundo. Ese a través de nuestra vida que Dios quiere decirle a la gente lo que Él es capaz de hacer. Ese a través de nosotros, lo que vean de nosotros, ese cambio, esa vida, esa nueva realidad, ese nuevo diseño, esa nueva forma de ver las cosas, es lo que Dios quiere mostrarlo. Es una creación. Toda persona su creación la quiere mostrar, ¿no? Los artesanos cuando hacen creaciones, los músicos, los artistas, quieren mostrarla. Dios quiere también mostrar su creación. Porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta es la nueva vida, es la nueva realidad, es la nueva evidencia que Dios tiene. Dios puede hablarle al mundo y decirle, yo puedo cambiarles, pero Dios lo ha hecho de otra manera. Dice, yo puedo cambiar sus vidas. Miren a él o miren a ella, cómo he cambiado sus vidas. Y ahí está la importancia hoy de la vida cristiana en Cristo Jesús. La importancia de que la salvación sea una realidad concreta en nosotros,
una realidad, que vivamos en la realidad de la salvación. Entonces Dios nos va a poder exponer al mundo, va a poder mostrar su obra y mostrarle a la gente que sí se puede cambiar, que sí se alcanza salvación, que sí Dios es un Dios de poder. Entonces, así en breve un resumen antes de escuchar la cuarta y última estrofa de este himno. Pablo le habla a una iglesia que habían hermanos confundidos y seguían buscando salvación y se les transformaba en un ciclo de nunca acabar. Y seguían buscando y seguían, y entonces a veces iban a distintos lugares y más se confundían. Y Pablo les escribe para decirles que que una vez que somos salvos, no hay que buscar salvación, porque eso sería una contradicción muy grande. Sería una enorme contradicción de nuestra vida al mundo, hablar de salvación, pero seguir buscando salvación. Sería una cosa increíble. Una vez que hemos sido salvos, tenemos que vivir como salvos, tenemos que actuar como salvos, tenemos que creer que somos salvos y tenemos que asumir la salvación en nuestra vida viviendo en Cristo Jesús. Respecto a la salvación, no hay nada más que buscar. Habrán otras cosas que nos van a ayudar, que nos van a permitir crecer, habrán ministerios que tenemos que desarrollar, habrán trabajos, cosas que tenemos que realizar para el Señor, pero una vez que somos salvos, debemos vivir como salvos, actuar como salvos, caminar como salvos, relacionarnos con la gente como salvos, porque la gracia del Señor nos ha encontrado. Por eso, hoy es un motivo y todos los días de nuestra vida de vivir agradecidos del Señor por su tremenda obra con nosotros, de levantarnos en las mañanas como salvados, no por obra nuestra, sino por la obra de Cristo Jesús, de acabar un día y llegar a la noche para el descanso como salvos, no por nosotros, sino por la obra de Cristo Jesús en nosotros y en nuestra vida. No hay nada más grandioso que esta salvación. No hay nada más maravilloso que lo que Dios ha hecho por nosotros. Escuchemos la última estrofa y el coro. Y pensemos, porque ya hemos llegando al final, mientras se canta, pensemos, reflexionemos. Démosle gracias al Señor en nuestro corazón por esto tan maravilloso. La fe tornarase en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Una vez más, hermana Alicia, el coro. Podemos proclamarlo todo. Salvación. Alcancé salvación. Amén. La gloria es para el Señor, nada más que para Él. En un momento dijimos que la vida de un creyente es un milagro extraordinario de Dios. La vida de un creyente, la salvación, la vida de un creyente es un milagro extraordinario. Usted y yo somos un milagro extraordinario de Dios. Un milagro maravilloso. Un milagro que a Dios le costó mucho y nos lo entregó en gratuidad. Yo creo que dentro de todos los que estamos escuchando acá, los que están por el YouTube, qué importante es vivir este milagro en nuestras vidas, la importancia que tiene. Yo creo que a usted también le gustaría ser un milagro de Dios, un milagro maravilloso, un milagro
porque Dios ha llegado a su vida, porque Dios ha llegado a su corazón. No debemos vivir, como Pablo dice, en el pasado, hundido en cosas a veces muy terrenales, vivir en esta libertad que Cristo nos ha dado. Y me gustaría que repitamos una última frase juntos. Ahí con micrófono apagado no importa, pero usted lo puede hacer igual. Y yo le anticipo la frase, vamos a decir todos juntos, soy un milagro de Dios. Y entonces todos los que creen que son un milagro de Dios, lo vamos a decir todos juntos al momento 3. Pero tiene que ser con fuerza, no lo vamos a escuchar porque están los micrófonos cerrados, pero en su casa se va a escuchar en toda su casa. Y a lo mejor lo van a escuchar los vecinos también. Repitamos, 1, 2, 3. Soy un milagro de Dios. Hasta acá se escuchó. Somos un milagro de Dios. Qué bueno que somos un milagro de Dios. El Señor les bendiga.